Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, tu informativo diario donde solo se habla de baloncesto, aquí, en Gigantes del Básquet. Hoy es miércoles 9 de octubre y vamos con los titulares del día. Facundo Campazzo sancionado por la Euroliga. El base argentino no jugará en la jornada 2 de la Euroliga frente al Partizan de Belgrado. El jugador argentino ha sido sancionado por la Euroliga con un partido por sus protestas a los colegiados durante el encuentro frente al Bayern de Múnich la pasada jornada, que terminaron con su expulsión a pocos segundos del final del choque. Además, ha recibido una multa de 5.000 euros por sus actos contra los colegiados. El UCAM Murcia suma su primera victoria en la BCL contra el Peristeri. Triunfo apretado de los de Sito Alonso frente al conjunto griego en su propia casa por 81-76. Gran esfuerzo colectivo del Murcia con Copen como máximo anotador con 14 puntos en un partido donde el Murcia nunca terminó de escaparse en el marcador. Victoria también del Casa de Monzaragoza en la Euroliga femenina. Las de Carlos Cantero volvieron a ganar otro partido en casa en competición europea, esta vez por 76-73 al Polkowice de Polonia. Las mañas fueron de más a menos, con las polacas remontando en la segunda mitad y donde Atkinson fue la más destacada con 23 puntos. Y por último, la selección española jugará en las ventanas de noviembre en Orense. El próximo 25 de noviembre España disputará un partido contra Eslovaquia en tierras gallegas y es que será la primera vez desde el año 2008 donde la selección española masculina jugará en la ciudad de Orense. Estas son las noticias para el día de hoy. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. El control de los gastos en el deporte es sinónimo de una competición sana y, presumiblemente igualada. La Euroliga implementó en las últimas semanas anunció un nuevo modelo competitivo y económico con el cual pretende replicar los límites salariales de otras competiciones deportivas, tanto la NBA, la MLS o incluso, en cierta medida, la Liga de Fútbol Profesional de España. Un límite salarial bastante complejo, las cosas como son, muy diferente a lo que estamos acostumbrados de otras disciplinas, como puede ser el caso, como decía antes, de la NBA, pero el cual merece la pena explicar al detalle y sobre todo hacer entender algo que todavía queda bastante para que se aplique, pero que va a marcar en cierta medida los próximos años de la competición europea por excelencia como es la Euroliga. Y para ello, en este Gigantes Daily me he traído a Álvaro Carretero, periodista, en su playbook que hace unas semanas ya publicáis en exclusiva algunas de las claves. Pero Álvaro, me gustaría comenzar preguntándote por qué la Euroliga ha decidido implementar ahora este nuevo sistema. Bueno, lo primero, muy buenas a todos. Un placer volver a grabar contigo, Sergio, después de todo este tiempo. Y oye, ¿por qué decide la Euroliga meterse o empezar a implementar este tipo de medidas? Principalmente porque al final se han dado cuenta de que el baloncesto europeo se ha quedado muy atrás, que necesita modernizarse y necesita al final una serie de cambios que en primer lugar o podemos entender vinculados a la necesidad de poner un tope a los gastos, porque es un modelo que, como todos sabemos, funciona a pérdidas. Yo puedo considerar que puede ser bueno o malo, aquí no voy a entrar, pero bueno, si una serie de propietarios quieren poner su dinero en que esto tire para adelante, allí cada uno, o eso es lo que dice ahora la Euroliga, no vamos a entrar a regular esto, pero sí queremos vincular el gasto a lo que generen los equipos. Si nuestros equipos generan tanto, vamos a permitirles que gasten tanto. Y sobre todo, y para mí esta es un poco la lectura fundamental, es que la Euroliga ahora mismo está buscando un socio que entre en su negocio porque el contrato de IMG acaba la temporada que viene, con lo cual, si tú no eres sostenible financieramente y si funcionas con un modelo a pérdidas, tu valor se devalúa como competición y eso hace que lo que va a invertir un socio en tu competición sea mucho menos que lo que operaría con un modelo que ofrece rentabilidad. Y para ubicar un poco a la gente que nos esté escuchando, porque esto es bastante interesante y al mismo tiempo muy difícil de entender porque la gente normalmente se suele quedar con lo que sucede en la cancha, no entiende que o no puede comprender, es difícil de digerir que si hay un buen partido, si hay un buen producto, luego no se transfiere eso a un éxito económico o al menos una rentabilidad en lo económico. Pero para bajarlo un poco a tierra, para entendernos, hay tres umbrales o tres límites dentro del propio límite salarial, valga la redundancia. Un nivel bajo, que es el mínimo, que es de un 32% respecto a los ingresos de los dos últimos ejercicios de cada club. Un gasto medio, que representa el
40% de los ingresos, y ya después un máximo, que sería el 60%, donde ya entramos en excepciones, entramos en cosas muy concretas. Pero claro, Álvaro, la pregunta aquí es clave. ¿Cómo se va a llevar a la práctica estos tres niveles? Y sobre todo, ¿en qué medida van a afectar a las amplias diferencias competitivas que ya existen entre los clubes? Porque no es que partan desde cero. O sea, no es como que se crea una Euroliga desde cero y ya todos digamos que tienen un punto de inicio, sino que no es lo mismo un Alba que un Real Madrid o similares. Efectivamente, esto yo de verdad que entiendo a cualquier aficionado que se haya sentado a intentar comprender esto. Es muy difícil. A mí me costó, y yo lo admito, yo trabajo al final con periodismo económico, me costó horrores comprender esto y ser capaz de fijarlo. Al final un poco, y entendiendo que estos podcasts, yo creo que si cada uno cuando escuchamos esto cogemos estas imágenes o que ha ido dando la Euroliga, que todos los medios hemos ido utilizando, las hemos usado porque realmente son fáciles y porque nosotros mismos nos ayuda, ¿no? Pero ¿cómo aplicarlo? Bueno, por el límite mínimo es la obligación que los equipos van a tener que gastar. Ningún equipo va a estar por debajo de ese gasto, con lo cual ya estás fijando un umbral al menos para que tú digas, bueno, si tú no llegas a, me lo voy a inventar, una cifra completamente ficticia, 10 millones de gasto, tienes que llegar. Si tu plantilla no llega, pues tienes que cubrir ese cupo hasta repartirlo con los jugadores que ya tienes. Eso garantiza que haya unos niveles estándar que más o menos se ha cogido ya sabiendo que mucho más de la mitad de los equipos están por encima de lo que va a salir, ¿no? Luego, ¿cómo se establecen todos los demás? Pues al final lo que dice la Euroliga es, bueno, vamos a coger, que esto también es un poco tramposo. Sabemos que en la Euroliga no son todos los clubes los propietarios, son 13 clubes los propietarios y los que deciden qué se hace en la Euroliga. Sobre la media de ingresos de esos 13 clubes es como se van a fijar, digamos, esa media para establecer estos límites de gasto. Entonces, sobre esos 13 clubes se dirá, vale, en estas 2 temporadas he ingresado tanto, la media de gasto puede ser tanto, X. Y cada temporada se irá actualizando, igual que sucede en la NBA, en la MLS, en otros tantos. Luego tú comentabas las excepciones, que son también bastante complejas, Complicadas. que ya podemos entrar en estas, por no extenderme yo mucho Sí. más, pero es verdad que es un límite complejo y que al final, como va a variar cada temporada, yo creo que tampoco debe cundir mucho el pánico ahora, que cuando en febrero o marzo se presente el límite, todos lo vamos a entender mucho mejor, porque ya tenemos unas cifras reales y va a ser mucho más factible decir, vale, ya está, estos son los parámetros para la siguiente temporada, que ojo, no entra en vigor, el siguiente año solo entra un poquito, pero Claro. hasta 2027-2028 no va a entrar entero. Aún queda bastante, como dices, para que se empiece a aplicar, pero ya es un poco el inicio de algo, y probablemente que esto sufra modificaciones porque se encuentren, conforme se vaya aplicando, se encuentren pues puntos ciegos o lugares en los que los clubes sacan ventaja de manera un poco alegal, por decirlo de alguna manera, o cosas que se pueden mejorar, porque esto es lo de siempre, ningún sistema que se aplica desde el principio es perfecto. Y una de las cosas que, ahora que decía ese tema de las excepciones, una de las cosas que más me ha llamado la atención, y creo que lo hablamos en su momento, es la excepción de excluir a los 2 jugadores que más cobran de cada equipo. Es decir, por poner un ejemplo, si el Olimpia Milán tiene a Mirotic y a Josh Nivo, que cobran cada uno 5 millones por temporada, me lo estoy inventando, el Olimpia en última instancia no le afecta esos 2 salarios a la construcción del equipo. Puede gastarse el resto de sus ingresos, de su límite salarial, para construir su plantilla, independientemente de si cobra Mirotic 50 millones, 5 o 6. Los meten dentro de esa exclusión y ya a partir de ahí construyen el resto de la franquicia. Bien, perdón, se me escapan los términos del equipo. La pregunta es, ¿por qué se ha optado por esta norma tan arbitraria y tan poco común para los aficionados del baloncesto respecto al ejemplo que es de la NBA, donde todos suman y a partir de ahí ya se edifica la construcción del entramado económico que conocemos de las franquicias? Pero aquí tenemos que entender que nos movemos con realidades muy diferentes. En primer lugar, la NBA, cualquier liga americana, es una liga de franquicias, quiere decir todo está centralizado, todo lo gestiona la liga, los propietarios son a la vez propietarios de la liga, y aquí Santas Pascuas, que lo que se vote son lo que votan los propietarios. Quiero decir, ellos mismos al final se autorregulan. Este modelo no existe. Y no existe porque además son países diferentes, no un mismo país, con lo cual eso ya implica realidades financieras diferentes, culturas diferentes, evoluciones históricas diferentes y mentalidades de los propietarios de los clubes muy diferentes, que este es el punto principal. La Euroliga anteriormente, sobre todo con el mandato de Bertomeu, había intentado aplicar un control mucho más duro a la política de gasto de los clubes, principalmente abordándolo desde voy a limitar a que el propietario solo pueda gastar un X%, que creo que se fijó en un 40% y luego con pandemia era un 50 y pico.
Eso quiere decir que se obligaba a los clubes a buscar un extra de ingresos si querían gastar más. Nunca funcionó. De hecho, se llevó por delante a Bartomeu, como todos sabemos ahora, y se inició este nuevo ciclo. Entonces, este peaje de los jugadores estrella y algunos otros, o estas concesiones, ha sido el peaje que se ha pagado para poder convencer a una serie de propietarios, principalmente rusos, griegos, turcos, de te voy a permitir gastar lo que tú quieras, construye la plantilla de una forma que a ti te parezca medianamente sostenible, haz con tu dinero lo que quieras, no te vamos a decir cuánto gastas, permito fichar 2 estrellas, meto una serie de otras excepciones, pero a la vez necesito que te ajustes a otra serie de límite de gasto en base a los ingresos y que empecemos a construir. Yo, y lo comentamos también internamente alguna vez, yo lo percibo como una especie de vamos a salir con algo, vamos a poner las primeras bases y como tú decías, a partir de aquí trabajamos y ya iremos mejorándolo, vemos cómo rueda, pero hay que empezar a cambiar esta cultura de gastar sin freno y gastar sin límites. Claro, porque lo que puede darse la circunstancia en este, que además lo hemos visto en otros modelos de límite salarial que no tiene que ver tanto con el básquet, que en los años previos lo que va a ocurrir es, o que ya se dio incluso en el caso de la NBA, de hinchar salarios al máximo a los jugadores que ya tienes bajo contrato para blindarlos en cierta medida de cara al año cero en el que se implemente esta nueva normativa. Y uno de los puntos que da sentido también a estas normas, que se aplica en el contexto individual de cada club, que es lo que decías, es un modelo descentralizado, que me parece la palabra más correcta para entender esto, porque estamos hablando de un modelo aplicable a los impuestos de cada país, a las realidades legales y económicas de cada país, porque es que estamos hablando de una competición europea que es muy, muy difícil hacerlo de manera unificada, porque incluso hay clubes que están fuera de la Unión Europea, en caso de los conjuntos rusos, aunque ahora mismo no estén participando, como es el caso de CSKA, pero bueno, me parece muy interesante el tema de los ingresos, la media de ingresos en las 2 últimas temporadas. Tú que sabes más del tema, ¿crees que hubiera sido posible implementar un modelo un poquito menos descentralizado en base a los ingresos, por ejemplo, medios o la mediana de los 13 clubes accionistas? Yo creo que no, en estos momentos no. Y lo que ha salido, a mí ya me consta de fuentes internas, que ha costado, por decirlo así, un poco católico, Dios y ayuda, poder sacarlo adelante, que se han hecho más concesiones, incluso de las que la Euroliga inicialmente estaba dispuesta a hacer, pero que tenía que salir adelante porque ahora mismo, y para esto también tenemos que entender las lógicas internas dentro de la propia Euroliga. Cuando cambia a Bertomeu lo apoyaban principalmente los clubes españoles, franceses, alemanes. Se quedaron en minoría cuando se hizo la última ampliación, que de hecho por eso se metieron al Asvel de Tony Parker y al Bayern. Pero en ese momento ni Asvel ni Bayern tenían derecho a voto, con lo cual ahí es cuando se empezó a fraguar toda esta lucha de poder. Nunca hubiera podido salir adelante bajo las condiciones actuales en las que en ese momento ni Asvel ni Bayern todavía podían votar, con el resto de clubes, que eran 6 contra 5 en ese momento, en contra. Con lo cual la concesión claramente tenía que ir hacia el otro segmento y sobre todo pacificar en cierta forma al resto de clubes más balcánicos y rusos y turcos principalmente. Ahí es donde se han encontrado estas reticencias. Yo sinceramente creo que era imposible que saliera y que bastante ha sido sacar un progreso vinculándolo directamente a la capacidad de generar ingresos, que para mí esto es el punto principal de todo, que si esa capacidad de generar ingresos se cumple y el control económico va evolucionando en base a esto, que al final es un poco conseguirlo pues en base a lo que tiene la liga u otras competiciones, Uh-huh. y creo que es mucho más positivo seguramente que cualquier otro. Y luego aparte, pues es verdad que la parte de excluir, digamos, los dos principales salarios, pues se ve en la MLS, se ve en la Fórmula Uh-huh. 1, o sea que tampoco es nuevo, digamos que la Euroliga ha cogido, ha picoteado aquí, 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 voy a coger un poco las piezas que puedan encajar dentro de mi ecosistema, lo echamos a rodar y yo insisto, creo que esto va a evolucionar bastante de aquí a que entre en vigor y ver cómo funciona todo esto. Es que, además, por ejemplo, una de las excepciones que a mí más me ha llamado la atención es lo de excluir a los jugadores sub-23, porque es que ya me imaginaba yo al equipo de turno en el que ficha a 3 grandes jugadores, excluye a otros 2 y el resto son jugadores sub-23 que cobran 4 duros, por decirlo de alguna manera, y con eso ya tengo un equipo bastante equilibrado con el cual poder competir. Es decir, me imagino un Mónaco con un Mike James en su momento, o modelos de este estilo. Claro, el tema de las excepciones ya vamos a ver que incluso conforme vaya avanzando el sistema probablemente vayamos a tener que explicar nuevas excepciones, explicar nuevas reglamentaciones para
poder llevarlo a cabo en base a problemas que vayan surgiendo progresivamente. Y ya por último y para cerrar, me gustaría preguntarte cuál crees, sobre todo esto desde el presente, desde solamente la teoría del parte de prensa que recibimos y lo que se ha podido ir avanzando, cuál crees ahora mismo que es el mayor error que tiene este sistema sobre el papel o la principal deficiencia que le podemos sacar dentro de lo que decías, que es bastante positivo y al menos avanzar, mejor dicho, en ese sentido y en ese camino me parece la mejor manera para hacer de la Euroliga un negocio viable, algo que a día de hoy, como bien planteabas al principio, es bastante más complicado de lo que parece. Yo creo que la mayor deficiencia sigue siendo confiar plenamente en el buen hacer de los propietarios de los clubes, que al final son los que dirigen esta competición, y digamos que este modelo de gobernanza siempre es particularmente complejo, porque si al final los propios clubes accionistas son los que votan las decisiones que pueden ir en su contra, esto sigue siendo un equilibrio muy complicado de mantener. Y, por ejemplo, en el fútbol se ha visto cuando se lanzó ese proyecto de Superliga que al final jamás prosperó, pero jamás prosperó y no quiere decir ni que la UEFA ni la FIFA sean el mejor modelo, ni muchísimo menos, ni que la FIBA en el caso del baloncesto sea el mejor modelo, tampoco vamos a ser nosotros quienes entramos a defender o a criticar, ¿no? Pero desde luego el modelo de gobernanza de los clubes gestionándose a sí mismos en la Euroliga ha demostrado que ahora mismo ha entrado en un punto muerto y por eso estamos viendo todos estos cambios, porque ha tenido que ser una imposición de forma que se autorregule de alguna forma. Para mí, el éxito de esto va a depender no tanto de cumplir el objetivo de generar ingresos y que se vayan reduciendo las pérdidas, sino que de verdad se convenza a esos propietarios que tiene que ser un modelo más sostenible, un modelo financieramente diferente de lo que ahora mismo el baloncesto europeo está acostumbrado y que se pueda ajustar más a la realidad del negocio que genera para poder gastar y que a lo mejor no es sostenible pagar a Nikola Mirotic, nos lo seguimos inventando, Sí. 5, 6, 7 millones anuales, brutos, netos, me da igual lo que sea, porque a lo mejor el baloncesto no genera suficiente para pagar a Nikola Mirotic esa cantidad de dinero. Entonces, para mí es la gran deficiencia y el éxito dependerá de si la Euroliga consigue que cambie esa mentalidad internamente dentro del baloncesto europeo. Bueno, veremos en qué queda todo esto porque al final lo que decimos es un modelo nuevo, es una medida que viene a mejorar la situación, al menos poner un pequeño parche a la realidad que vivía a día de hoy la Euroliga, así que probablemente sigamos hablando durante toda esta temporada y las siguientes que vienen del límite salarial, de las nuevas reglas de fair play económico de la Euroliga, así que Álvaro, muchas gracias por pasarte por aquí por Gigantes del Básquet, por Gigantes Daily, que siempre es un placer poder hablar de cosas que no tienen que ver realmente con el básquet, pero que sí que afectan a lo que sucede sobre la cancha. Bueno, muchas gracias, Sergio, a Gigantes también por invitarme, siempre un placer y encantado de volver cuando queráis. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en nuestra página web, en gigantes.com. Además ya está a la venta la guía de la temporada NBA en nuestra tienda, en gigantes.com/tienda. Los 30 equipos analizados al detalle, con todos los datos e información clave. No te olvides de darle al like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos escuches y dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.